Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría número 3 de la asignatura de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. Este día pues vamos a comenzar ya con el desarrollo de contenidos de la unidad número 3 que inició el pasado jueves. Ese día pues se colocaron ya los materiales correspondientes, tanto de lectura como audiovisuales, en plataforma. Esta unidad 3 que vamos a iniciar este día tiene que ver con el mundo digital accesible. De hecho, es el nombre que tiene esta nueva unidad. Después de haber pasado pues ya las primeras dos unidades bastante completas en aspectos teóricos, tenemos que ir continuando con el desarrollo de ello. Y para ello pues les voy a compartir en pantalla la siguiente presentación, no sin antes pues reflexionar en el hecho de qué tan comprensible se encuentra hasta el momento el contenido que se ha desarrollado. Es decir, tanto de la unidad 1 como de la unidad número 2. Tenemos que analizar esos aspectos por el hecho de que esta es prácticamente la última tutoría previo al examen parcial que se viene para el próximo, dentro de 15 días, para el día sábado 9 de abril. Entonces, pues, reflexionemos un poco, eh, analicemos en qué punto nos encontramos, qué tanto hemos comprendido de la unidad 1 y de la unidad número 2. Hagamos un momento de reflexión y luego pues iniciaremos con el desarrollo de la agenda de unidad.
Muy bien. Después de haber realizado este momento de reflexión, voy a compartirles pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Acá tengo ya la pantalla compartida. Espero que se logre pues visualizar. Y muy bien, como mencionaba, vamos a empezar a socializar un poco lo que tiene que ver con esta nueva unidad, ¿sí? Esta unidad del mundo digital accesible. Ahora bien, ¿a qué se refiere? Vamos a irnos al documento de la ruta de aprendizaje para tratar de tener una mejor comprensión de las actividades a desarrollar. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, establecer, conocer y comprender, ojo, 3 puntos importantes. Los requerimientos necesarios para poder adaptar la tecnología a las diferentes necesidades de los estudiantes y lograr de esa forma una comunicación más fluida y así minimizar la brecha, y esto es importante, entre las personas y las tecnologías digitales. Bien, ese es el objetivo principal. Acá tenemos pues los conceptos principales o el contenido principal que vamos a estudiar, que es el concepto de accesibilidad, el diseño digital, la clasificación de ayudas y las técnicas de hardware accesible, o al menos los puntos básicos. ¿Cuáles serían esos hardware accesibles básicos que se requieren como mínimo para tener acceso a la tecnología? Van a haber 3 materiales de lectura, que es una guía sobre accesibilidad web, un material acerca de centros educativos inclusivos y un material de los requisitos para la inclusión digital. Además, van a haber algunos videos. Todos tienen que ver con la introducción al desarrollo web inclusivo, desde el punto de vista de la accesibilidad y usabilidad. Sin embargo, son 5 partes del mismo tema. Además,
para esta unidad va a haber una actividad que tiene que ver con la realización de un nuevo ensayo académico. Kenia, buenos días, ¿se logra escuchar? Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces como mencionaba, para esta unidad va a haber un ensayo académico. Es diferente a las tareas. Este ensayo va a tener una ponderación del 5% de la nota final. Dentro de esos aspectos que vamos a evaluar durante la unidad, o dentro de este ensayo académico, se van a dar más adelante, luego de haber revisado un poco el contenido que conforma esta nueva unidad. Entonces, van a realizar un ensayo, ya están cuáles son los requisitos que deben de tener para presentar esta otra actividad, esta nueva tarea. Ya realizaron un ensayo con anterioridad, vamos a realizar uno nuevo, pero con una mecánica diferente. Y acá nos da ya directamente cuáles van a ser las fechas en las que se va a habilitar este espacio, que va a ser un foro académico donde van a colocar su ensayo y donde va a ser discutido junto con sus compañeros. Como mencionaba, va a tener una ponderación del 5%, el ensayo va a constar de al menos 700 palabras como mínimo y vamos a posteriormente, como repetía, ver la consigna y la rúbrica de este foro académico. Muy bien. Esto es parte de lo que nos muestra la unidad, la ruta de aprendizaje de esta nueva unidad, las actividades que hay que desarrollar, los diferentes recursos y el periodo en el que va comprendido, que es lo importante. Esta unidad va del 21 de marzo al 9 de abril, tomando en cuenta que este día es el día del examen parcial, en el que vamos a abarcar las 3 unidades que se han o que se van a desarrollar en su totalidad. Muy bien. Habiendo ya tocado un poco esta parte de la ruta, vámonos ahora a revisar los diferentes materiales de lectura que tenemos destinados para la unidad 3. Y para ello, pues me gustaría consultarte, Kenia, si de tu parte has tenido la oportunidad hasta este día de haber revisado algún material referente a esta nueva unidad. Vaya, muy bien. Y es entendible por el hecho de que estos materiales fueron colocados el día o fueron activados el día jueves. Entonces, para poder adentrarnos a lo que nos quiere
introducir esta unidad, vamos a ir revisando cada uno de estos materiales. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a revisar los materiales y el primero a revisar es la guía breve sobre accesibilidad web. Para ello me voy a venir a este documento. Este es el primero, guía breve sobre accesibilidad web. Voy a resaltar algunos de los puntos más importantes de este primer documento. Comenzando con este punto, y es el hecho de qué es la accesibilidad web como tal. Porque tal cual lo dice el contenido de la unidad, y quiero resaltar ese punto. Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo accesibilidad que usabilidad. Puedo tener acceso o puede que exista accesibilidad web, pero ¿hasta qué punto yo puedo utilizar ese dispositivo que poseo? Entonces, hablar de accesibilidad web es hablar de un acceso universal, independientemente del tipo de hardware, el tipo de software, la infraestructura de red, idioma, cultura, es decir, sin importar cualquiera de estos tipos, la accesibilidad web es un acceso universal, ¿sí? Es hablar de un acceso universal. Partiendo de este concepto, de esta respuesta, nace la iniciativa de accesibilidad web, que trata de una actividad desarrollada por, dice, el W3C, cuyo objetivo era facilitar el acceso de las personas con discapacidad desarrollando pautas de accesibilidad, mejorando herramientas para la evaluación y reparación de accesibilidad web, llevando a cabo una labor educativa y de concienciación en relación a la importancia del diseño accesible de páginas web y abriendo, lógicamente, nuevos campos en accesibilidad. A través, claro, de una investigación en esta área. ¿Qué es lo importante? Si no se investiga, o al menos ese es el punto de vista, si no se investiga, no se conoce acerca de la accesibilidad web, si esta en realidad es universal o si sigue limitado hacia unos grupos y hacia otros no. Entonces, este punto de la accesibilidad web sirve principalmente para todos los usuarios, ¿sí? Para todos, sin excepción. O al menos ese es el concepto universal, el concepto fundamental, que es sin excepción. Entonces, si se retoma muy bien esta idea, significa que una página accesible lo sería tanto para una persona con discapacidad como para cualquier otra persona que se encuentre bajo circunstancias externas que dificulten lógicamente su acceso a la información. Ahora bien, este tipo de accesibilidad web desarrolla algunos puntos conocidos como pautas de accesibilidad al contenido en la web. ¿Cuál función tiene? Bueno, guiar el diseño de páginas web hacia un diseño accesible, reduciendo de esta forma barreras a la información. Entonces,
hay que tomar un poco conciencia y tratar de analizar punto por punto de los que nos ofrece este primer documento de lectura. Hoy solo son 3. Hay 2 breves y uno que es un poco más amplio, que tiene que ver precisamente con la construcción de escuelas inclusivas. Ahora bien, solo mencionar esto último, y es que cada punto de verificación está asignado a uno de 3 niveles de prioridad que son establecidos por las pautas. Y acá están las 3 prioridades. Y con ello voy a ir terminando la revisión inicial de este documento para que ustedes se adentren a la lectura profunda de esta primera guía de accesibilidad web. ¿Cuál es la primera prioridad de estos 3 niveles establecidos por las 14 pautas de accesibilidad? Bueno, la primera prioridad es que son aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir. Pues de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la información del sitio. Muy bien, esa es la prioridad 1, que todos tengan acceso. Y eso es responsabilidad del desarrollador web. La segunda prioridad, bueno, son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya que si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos. ¿Y cuál es la prioridad 3? Bueno, aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya que de alguna otra forma algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder a la información. Entonces, vamos en 3 niveles distintos, en 3 puntos distintos. Grupos que no podrían acceder, grupos a los que les sería muy difícil acceder y otros grupos que experimentarían ciertas dificultades para acceder. Son 3 prioridades totalmente distintas, las que el desarrollador debe de desarrollar precisamente, como la palabra lo dice, para poder cumplir las metas de una accesibilidad universal, que no haya excepción. Acá les dejo esta introducción inicial que tiene que ver precisamente con la guía de accesibilidad web. Este es el primer documento. Vamos a pasar ahora al siguiente y vamos a detenernos un poco de hecho en él, que es acerca de, o que lleva como título, Construyamos centros educativos inclusivos. Y en ese punto me detengo por acá. Y me gustaría preguntarte, Kenia, después de lo que ya hemos hablado en tutorías anteriores, me gustaría que me comentes, bueno, me lo puedes escribir ahí por dentro del chat de la sala, ¿qué entendés con centros educativos inclusivos? ¿Qué es lo que te viene a la mente al escuchar esta palabra?
Muy bien, me dices por ahí que lo que comprendes es que son centros escolares que incluyan niños y niñas con discapacidad y que les traten de forma adecuada, sin rechazo o discriminación. Muy bien. ¿Y por qué es importante ello? Bueno, porque tal cual lo hemos mencionado, creo que se lo he mencionado en alguna ocasión, no es lo mismo un centro educativo especial que solo atiende a niños y jóvenes con discapacidad. No es lo mismo esto que hablar de centros educativos inclusivos. Centros educativos que tienen que ver con una mezcla de todo estudiante, una mezcla de todo tipo de niño, de todo tipo de joven, independientemente tenga X discapacidad o no la tenga. Entonces, a eso va referido principalmente ese segundo documento. Construyamos centros educativos inclusivos. Vamos a abrir por acá el documento y es este que tenemos en pantalla. Muy bien. Voy a avanzar por acá. Este documento es particularmente del año 2012, creado principalmente por investigadores de Costa Rica. Ahora bien, ¿qué trata este documento? Muy bien, lo que trata es lo siguiente. Primeramente habla de las prácticas inclusivas en una escuela para todos. Y luego dan algunos antecedentes, algunas investigaciones de diferentes escuelas, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía de la escuela, sus antecedentes, el qué hacer del día en cada escuela y los retos o desafíos que tiene esta institución, tanto como acciones pendientes? Y de hecho podemos revisar diferentes instituciones. Eso es lo que aparece. Diferentes, en total aparecen 5. Vamos a irnos a una de ellas, pero antes de irnos a revisar una de las escuelas, lo que nos habla cada una de ellas, vamos a verificar por acá algunos aspectos importantes. Y es el hecho de a qué se refiere como tal la palabra inclusiva. ¿A qué se refiere? Bueno, es incluir, dicen, el sentido más es incluir en el sentido más sistemático de la palabra. Y consiste en asumir en el proceso de la enseñanza todos los elementos de la vida social de los alumnos y del profesorado. Por eso cada inclusión es tan única como son únicos los entornos y los protagonistas de cada experiencia. Bueno, eso es importante, esto último. ¿Por qué? Cuando dice que es tan única como son únicos los entornos y los protagonistas. Cada vez cambian los protagonistas. Cada año cambian estos protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas? Bueno, son precisamente este grupo reducido de estudiantes con discapacidad. Ahora bien, ¿qué trata entonces este documento? Bueno, veamos, solo voy a dar lectura a estos dos fragmentos del documento. Esta experiencia dice que nos presenta mejores prácticas en esta obra debe ser contrastada con la realidad vivencial de la educación, en este caso en Costa Rica, donde se bachilleran, dice, solamente 1 de cada 3 estudiantes que comienzan la primaria
y donde la deserción es determinada fundamentalmente por esas palabras tan espeluznantes como aburrición, rutina de los docentes y falta de pertinencia de los contenidos educativos. Además, contrastadas estas experiencias con las escuelas reales de carácter dirigista. Ahora bien, inicialmente toca el punto precisamente de 3 aspectos que tienen que ver con deserción. Pero no dejemos de lado el hecho de que la discapacidad también forma parte de otro de los aspectos principales de deserción. ¿Qué nos dice? Bueno, contrastadas esas experiencias con las escuelas reales de carácter dirigistas, vertical, centralista y unidimensional, descubrimos la tragedia de miles y miles de niños y niñas, donde su diversidad, y aquí entramos ya en juego con lo que nos interesa, es un lastre y una marca excluyente que termina definiendo sus vidas. Esto es básicamente lo que nos trata este documento. Acá ya se nos dan algunas introducciones, ¿sí? Se nos da una breve introducción de las buenas prácticas inclusivas en una escuela para todos. Porque eso es lo importante, como lo hemos mencionado con anterioridad. No hacer escuelas o dejar atrás el hecho de las escuelas especiales y que exista una escuela para todos. ¿Qué sucede? Bueno, tomando el ejemplo de este documento, solamente dando lectura a este fragmento y luego viendo lo que nos dice una de las escuelas, notemos lo siguiente. Bueno, nos dice que tradicionalmente los sistemas educativos han considerado que el buen funcionamiento de los centros y las buenas prácticas van unidos al rendimiento académico. Ojo, funcionamiento y buenas prácticas. A la productividad, a la competitividad, entre diferentes aspectos más. A este planteamiento hay que incorporarle además factores provenientes del contexto que han añadido elementos tales como la eficacia y la rendición de cuentas, que tiene que ver con las buenas prácticas. Esta perspectiva tan fuertemente arraigada olvida factores tales como los condicionamientos sociales y económicos presentes en la vida de muchos alumnos y que son elementos claves a tener en cuenta en los centros escolares, especialmente con los grupos sociales más favorecidos. Y acá es donde quiero hacer énfasis en otro punto importante de la escuela para todos o de la educación inclusiva. Muchos nos centramos en la necesidad de una escuela para todos, enfocándonos únicamente a personas o estudiantes con discapacidad. Pero recordemos que en el tema escuela para todos también entra en juego el hecho de las condiciones económicas de un estudiante. Es ahí donde entra la frase necesidad educativa especial. ¿Por qué razón menciono esto? Bueno, por el hecho de que no son solamente los estudiantes con discapacidad los que se ven limitados a la educación formal, sino también los grupos, sino también se ve reflejado en cuestiones de grupos económicos. Alguien podrá decir, bueno, en un país como el nuestro tenemos educación gratuita, se le brinda a los estudiantes de las escuelas públicas
los recursos como uniformes, como útiles escolares. Bueno, pero ante ello siempre hay elementos adicionales. ¿Por qué? Porque el estudiante va a pasar 4 o 5 horas en una institución. Y como en toda escuela, como en todo ambiente, hay estudiantes con buenas condiciones, otros con condición, llamémosle de esa manera, intermedia, que al menos tengo lo necesario, y otros que no tienen prácticamente la capacidad incluso económica de movilizarse inclusive a la institución utilizando algún medio de transporte. Puede que camine horas hacia la institución. Esos son aspectos, entonces, que también influyen, por un lado, en la deserción y por ende, en un mundo digitalizado, no le impide acceder a las nuevas tecnologías. Entonces, el rendimiento va, o el funcionamiento más bien, van unidos junto al rendimiento académico. Eso pesa mucho en la parte del estudiantado, la productividad docente y la competitividad que una institución obtenga. ¿Por qué? Porque una institución con bajos niveles educativos provoca deserción y movimiento de una institución a otra de parte de estudiantes. Desaparecimiento incluso de escuelas. Es decir, son aspectos que no podemos dejar a un lado. No podemos dejar a un lado. Eso significa entonces que con la llegada precisamente de esta inclusión, de esta frase, de este movimiento, se critican fuertemente estos planteamientos. Porque no es solo basta con conocerlos, hay que ser críticos, autocríticos muchas veces, y saber reivindicar esta necesidad de que cada escuela, en este caso, se convierta en contexto de acogida para todo tipo de alumnado, independientemente de sus características, para ofrecer un mismo tipo de enseñanza que mejor responda a cada una de sus necesidades personales y a su entorno social y familiar. Mencionado esto, voy a avanzar un poco en el documento y centrémonos en otro aspecto principal. Y es, bueno, ¿qué son las buenas prácticas inclusivas? Las prácticas inclusivas como tal son, como ya su palabra hasta cierto punto lo engloba, prácticas que nos ayuden a mejorar en el ámbito educativo, que es el caso propio, el caso nuestro, para incluir a todo tipo de alumnado en mi enseñanza, no dejar fuera a ninguno, ¿sí? No dejar fuera a nadie. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si queremos diseñar prácticas inclusivas en las aulas, ¿sí? Eso es lo que queremos, diseñar prácticas inclusivas en las aulas y sobre todo que están vayan dirigidas a estudiantes o alumnos que son más vulnerables. Debemos pensar en prácticas que no sean cerradas, ¿sí? Que no sean cerradas. No cerrarme al objetivo, no cerrarme a la visión y misión de una institución, no. A prácticas no cerradas y predeterminadas, sino en experiencias que se piensan y se planifican sabiendo que pueden ser modificadas en su proceso de implementación. A eso se refiere más que todo las prácticas inclusivas. No cerrarme a lo que ya se me dice en el objetivo, no. Tratar de hacer aquella modificación necesaria para poder continuar con mi buen desempeño y no excluir a nadie del ámbito educativo. Están los procesos de mejora de la práctica docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mejora de la práctica docente
va a mejorar la práctica inclusiva. Por lo tanto, hay una relación muy fuerte entre la mejora docente y la práctica inclusiva. Acá lo van a poder ver ustedes en este fragmento. Acá lo van a encontrar. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una relación bastante estrecha entre la mejora del docente que muchas escuelas realizan y las buenas prácticas. Porque eso lleva trabajo implícito. Y porque también hay que exigir una revisión de las prácticas pedagógicas existentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere al hecho de que si nos basamos en los programas actuales, y esto también ya lo mencioné en alguna ocasión, en nuestro país han pasado diferentes programas, el programa Plan 2021, el programa Vamos a la Escuela, actualmente están con el programa SMATE, y esto debe ser actualizado cada vez. Y actualizado no se refiere a llenar de contenido el libro, ampliar los contenidos para un año que muchas veces ni siquiera se logran ver, no, se trata de no solo observar el contenido que estoy impartiendo, sino incluir en estos planes, en estos elementos pedagógicos o prácticas pedagógicas, la forma de enseñar, sin exclusión. A eso va básicamente referido muchas veces la necesidad de la revisión de prácticas pedagógicas ya existentes y modificar todo aquello que requiera modificación. Tomemos en cuenta el hecho del liderazgo en los centros. Estoy tomando solamente fragmentos, ¿sí? Fragmentos de algunos puntos importantes del documento. El liderazgo es clave, ¿sí? Es clave en los centros, porque es uno de los elementos importantes que hay para el desarrollo de buenas prácticas inclusivas. Ahora bien, liderazgo no se trata de dirigir una escuela, no, sino de incorporar aquellas tareas o proyectos que nos ayuden a innovar en nuestras prácticas, a innovar en la educación. A eso se refiere el liderazgo, no en ordenar, no en mandar, sino más bien en la gestión educativa. En esa frase se reduce. Liderazgo y gestión educativa, en cómo trato de enseñar, ¿sí? En cómo trato de enseñar a todos, ¿sí? Enseñar a todos. Muy bien. Es importante toda esta lectura que ustedes hace esas reflexiones finales para luego empezar a analizar un poco la situación de diferentes instituciones. En total dijimos que son 5. Vamos a resaltar únicamente algunos puntos importantes de esta institución y luego pues vamos a continuar con el desarrollo de la tutoría. Con el tercer documento. Acá tenemos una escuela, Escuela Granadilla Norte. Se encuentra desarrollando un proyecto que, mediante la convivencia, dice que pretende generar confianza y respeto entre docentes, estudiantes, sus familias y sin duda dice, en el marco de una comunidad que, dada su realidad social, necesita crecer o creer en la educación para poder crecer. Necesita creer para crecer. Bien,
Es una institución con más de 650 estudiantes, tanto de preescolar y primaria. Es un centro público de una zona urbana marginal, y esa es otra de las situaciones muy complejas en países como los de Centroamérica. ¿Por qué razón? Porque no son países en los que se habla únicamente de zona urbana o zona rural, sino hasta esto está limitado en zona urbana marginal, en zona rural marginal, que se refiere prácticamente a características sociales y económicas que tiene la comunidad en la que se encuentra la institución, independientemente de la zona en la que se encuentra la institución. Hay muchas instituciones, no solo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica, que prácticamente no cuentan con una infraestructura adecuada. Entonces, hay que hacer nuestra pregunta, bueno, si no tenemos la infraestructura adecuada, ¿cómo vamos a tener accesibilidad a la tecnología, a la web, a la internet? ¿Cómo voy a mejorar mi calidad educativa si ni siquiera tengo un lugar digno donde impartir la educación? Entonces, ante todas estas situaciones, pobreza extrema, precariedad de la vivienda, hacinamiento incluso en las viviendas, hacinamiento en la institución, vamos al otro punto que agudiza muchas veces la crisis, y es estudiantes con necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque muchas veces esa situación demanda un personal docente y administrativo que esté listo para dar esta atención prioritaria. Entonces, bueno, veamos a qué se refiere hacinamiento. Veamos esta imagen, solo observémosla y analicémosla. Voy a reducir un poco. Prácticamente se visualiza un salón, puede que un auditorio, no sé, un patio, un salón únicamente con sillas, no cuenta con pupitres. Y aparte de ello, aparentemente con un gran número de estudiantes. Bien. Cada escuela tiene una filosofía, lógicamente. Tiene una visión que cumplir o que seguir. Entonces, esta escuela como tal, bueno, pretende consolidarse como un centro educativo de calidad con orientación inclusiva. Y es precisamente a eso a lo que se refiere cuando se habla de construyamos centros educativos inclusivos. La Universidad de El Salvador, por ejemplo, tiene esta misma filosofía, ser una universidad inclusiva. Y eso se comprueba cuando te das cuenta que en toda la universidad ya hay estudiantes desde años atrás que tienen precisamente discapacidades y que eso no les impide continuar con la formación personal. Y esto ya lo he mencionado con anterioridad. Ya les he mencionado de la persona no vidente dentro de la modalidad de línea, en la carrera de la licenciatura en enseñanzas de la matemática. Del joven con problemas que tiene que la mamá lo anda cargando siempre en sus actividades, en sus prácticas docentes, en sus clases, que siempre está a la par con él copiando sus clases. Y así podemos ir enumerando algunos casos en los que nos damos cuenta
de la inclusividad que está teniendo en este caso la UES como institución pública, como universidad pública. ¿Basta con eso? Lógicamente no. ¿Sí? Lógicamente no. Sabemos que la parte de la inclusión es bastante grande, es bastante amplia. Pero si no se comienza con la inclusión, entonces nunca se va a poder avanzar en ese tema. Comenzando, ya estando dentro del tema, es donde nos vamos donde vamos observando las diferentes dificultades que todavía existen y que ayuden a mejorar cada institución. Pero si no comienzo, no puedo ver esos pequeños detalles. Bien. Bueno, acá por ejemplo, dice que este proyecto comenzó en 2007, que se completó en 2012 aproximadamente. Comenzó en un grupo de docentes de educación especial, quienes laboraban como docentes de apoyo del circuito escolar, y aquí menciona una institución particular. Se reunían con el propósito de autocapacitarse, ojo, y esto es importante, y compartir experiencias y conocimientos relacionados con diferentes temas propios de su labor. Y es que muchas veces para una educación mejor, una educación inclusiva, no basta, y esto es importante, no basta con lo que ya sé, no. Se trata de autocapacitarme, porque de esa manera es como se van a crear mejoras. Solo compartiendo experiencia con los demás, voy a obtener mejoras. Luego de todo esto, bueno, se realiza precisamente un estudio con el apoyo del programa de educación especial. Bien, acá está el diario que hacer, bueno, de la institución. En 2008, como dice por acá, inicia el sueño de transformarse y prepararse para ofrecer una educación visionaria que rompiera las barreras, ¿sí? Las barreras que lo conforman, los prejuicios, los estereotipos que generan a la vez discriminación incluso dentro del mismo estudiantado, para construir un equipo humano que se atreviera a aceptar, ojo, y celebrar la diversidad, y que a pesar de sus dificultades económicas y sociales, trabaja día a día por construir en las aulas estudiantes perseverantes. Ojo acá, porque la discriminación también no solo es entre estudiante-estudiante, es también docente-estudiante. Pero cuando se rompen esas barreras, es como se puede avanzar como institución. El trabajo en equipo es importante, y acá entonces les dejo esta introducción bastante completa sobre la parte de los centros educativos inclusivos, para que se adentren a la lectura y vayan comprendiendo cada uno de los aspectos. Y de igual forma, en cualquier momento, se pueden consultar algo que no entiendan de cada uno de los materiales. Voy a pasar al tercer material y luego vamos a hacer una pausa para que me des tu opinión de lo que comprendes acerca de esta nueva unidad. Muy bien, requisitos para la inclusión digital. Ese documento también es bastante corto, de aproximadamente 11 páginas. Vamos a movernos al documento. Y acá está. Tiene que ver precisamente con accesibilidad y usabilidad, que son los requisitos para la inclusión digital. Ya hablamos un poco de la guía de accesibilidad web, los centros educativos especiales. Y ahora, los requisitos para la inclusión digital. Y se centra en dos palabras: accesibilidad y usabilidad. Ojo, porque nuevamente caemos a lo mismo. Tengo un teléfono celular.
O dicho de otra manera, tengo algún teléfono celular inteligente, ¿sí? Entiéndase, con sistema para poder acceder precisamente a tecnologías de la información en mi dispositivo. Pero no lo uso para eso, lo ocupo para redes sociales, lo ocupo para jugar. Entonces, tengo acceso, pero no le doy el uso correcto. A eso se refiere precisamente los requisitos para la inclusión digital. Y para ello les voy a leer el siguiente texto de manera resumida. Y dice que la sociedad actual cada vez más actividades de la vida cotidiana suceden o se reflejan dentro de las tecnologías de la información y la comunicación. Este proceso de socialización y masificación de las TIC está en crecimiento constante. Y es que cada vez surgen nuevas tecnologías, surgen nuevos programas, nuevas aplicaciones. Y se comprende como un proceso de mediación tecnológica, en la que los individuos tienen a la vez necesidad, derecho y obligación como ciudadanos de integrar la sociedad de la información y el conocimiento. Ahora bien, esta inclusión digital no es algo que ocurre de forma directa, porque la adquisición de artefactos tecnológicos ni de manera espontánea por el uso de software inserto en computadoras, teléfonos, cajeros o controles remotos. Ojo. No es algo, ojo, y quiero resaltar esto, como decía por acá. La inclusión digital no es algo que ocurre de forma directa para la adquisición de los artefactos tecnológicos, ni de manera espontánea por el uso de software. Ahora bien, perdón acá, nos dice que son los requisitos de accesibilidad y usabilidad, entendidos como pautas de calidad, los que habilitan o deshabilitan la inclusión digital. Tanto las características del software, del hardware, la interacción de los individuos, son los que habilitan o deshabilitan la inclusión digital. ¿Qué uso les voy a dar? Lo que provoca, dice, no tener en cuenta los factores humanos se manifiesta en web inaccesible, en recursos educativos inusables, en cansancio y desinterés por la sobreinformación existente en la web. Y es que esto es también muy delicado. Nosotros buscamos algo en internet y aparecen miles y millones de páginas a las que poder acceder. Entonces, ante ello, bueno, ¿cómo doy un uso entonces correcto a la información? A los sistemas de información. Bueno, en primer lugar, accesibilidad. Tener acceso a los dispositivos, a computadora, tener acceso a internet, pero a la vez usarlos para lo correcto, para lo ideal. Miren, necesito distraerme, sí, también es importante, pero démosle el uso correcto. Hoy en día hay miles de aplicaciones que nos ayudan incluso a reforzar diferentes contenidos. Y de hecho creo que en ocasiones he mencionado algunas de ellas. Y más después del auge de la pandemia, ya por el segundo trimestre del año 2020, que fue el año muchos le llaman del encierro, fue el año de la cuarentena, se crearon muchas más aplicaciones, o incluso otras dieron un auge más grande, empezaron a crecer en usuarios, precisamente por la necesidad que teníamos de reforzar los contenidos ante la imposibilidad de llegar a los centros educativos a recibir las clases. Entonces es importante precisamente estas tecnologías para podernos introducir más precisamente a una era digital más accesible.
y de adentrarnos como nosotros, si teníamos la capacidad, adentrarnos a una buena accesibilidad y usabilidad en el término global de la palabra. Y dentro de ellos diferentes modelos, está el modelo 1.1, solo lo voy a mencionar, están algunos conceptos claves, diseños centrados en usuarios, que tiene que ver con la usabilidad, el diseño universal a lo que todos tenemos acceso, es decir, es un documento que está bastante completo, que tiene que ver precisamente con la parte de la accesibilidad y los requisitos que debo de tener para la inclusión digital. De hecho, acá nos menciona algunos como lo son la variable tiempo, el diseño interactivo, el testeo constante, el respeto por las pautas y estándares y los sujetos activos portadores de sentido. ¿Sí? Entonces, no solamente ocuparlas, como lo repito, para la diversión, para distraerme, no. Hay que darle el sentido que se requiere, que es precisamente darle un buen uso a las tecnologías de la información. Finalizo esa lectura con lo siguiente. Los modelos 1.1, bueno, ¿qué son? Estos propician un ambiente educativo mediado por tecnologías. Urge revisar, lógicamente, las pautas y criterios que se deben tener en cuenta en la elaboración de los recursos educativos que porten las netbooks, los que se pueden usar online y las plataformas de aprendizaje digital convergentes. Este desafío, lógicamente, para nuestro país, y acá habla, lógicamente, y quiero indicarles a lo que se refiere, es un documento, lógicamente, no creado acá, ¿sí? No creado acá por la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? No es estrictamente de El Salvador, pero si nos basamos en el hecho de que eh, nuestro país no es exento de la realidad, como El Salvador como tal, entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que este desafío para nuestro país es muy grande, ¿sí? Es muy grande para poder instalar precisamente modelos de este tipo que nos ayuden a que las TIC tengan un impacto fuerte en el estudiantado, para que éstas como tal sirvan para informar y comunicar, ¿sí? Sirvan para comunicar e informar. ¿Por qué razón? Bueno, porque si las TIC no sirven para estos dos motivos, entonces no permite generar conocimiento. Y eso está de hecho acá en este fragmento. Cuando las TIC no sirven para informar y comunicar, entonces no permiten la generación del conocimiento, que es lo que afecta precisamente al ámbito educativo. Muy bien, los dejo con esta breve orientación de los 3 documentos de lectura que hay en relación a las tecnologías de la información y vamos a hacer una pausa por acá. Me gustaría, pues, Kenia, que me comentes qué has observado en estos documentos, qué es lo más importante que puedes resaltar de lo que has podido ver en estos documentos. Te dejo ahí el espacio para que me puedas escribir ahí tu opinión antes de continuar pues con el desarrollo y el análisis de algunos de los videos que se encuentran en plataforma. Te dejo el espacio para que me comentes ahí lo que opinas y luego continuamos.
Bien, me comentas por ahí que la unidad, me dices, está orientada para conocer los requisitos que deben cumplir las aplicaciones y programas. Es correcto. Para considerarlo como herramientas apropiadas en el área inclusiva, también es necesario realizar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, que es un punto importante, y en los centros escolares que los docentes conozcan diferentes herramientas para trabajar con sus estudiantes. Prácticamente, en forma resumida, son parte de los objetivos principales. Y es que, como repito, de nada sirve accesibilidad a las tecnologías si no le doy el uso correcto que debería de darse. ¿Alguna pregunta que tengas al momento, Kenny, antes de continuar? Vaya, muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá y dejando de lado ya los diferentes documentos. Vamos a cerrar por acá los documentos, dejando a un lado ya ese punto. Vamos a pasar pues a tratar de analizar un poco de forma resumida los diferentes videos que se encuentran en plataforma. Bien, solo me permiten por ahí que me cargue bien acá. Muy bien. Muy bien. Vamos precisamente a socializar un poco los videos. Todos tienen que ver con introducción al desarrollo web inclusivo. Y está dividido en 5 partes. Entonces, para ello nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a esperar ahí que nos cargue. Y la disculpa, ¿verdad? Está un poco lento el internet, pero a lo más cargar vamos a abrir algunos de los videos al menos para que podamos tener una idea de a qué se refiere las diferentes partes que conforman precisamente los videos de accesibilidad y usabilidad. Bien. Vamos a ver, no he terminado de cargar. Bien, vamos a ver. Acá estaba lo que les mencionaba. Voy a tratar de bajar acá.
Bien, acá están los 5 videos, o al menos las 5 partes. Vamos a entrar al primero. Cabe mencionar, ¿verdad?, que viendo ustedes estos videos, esto les va a ayudar a realizar precisamente su ensayo académico. Pueden tomar parte de ello para poder eh, realizar el ensayo académico que van a publicar en el respectivo foro. Ya posteriormente les voy a dar algunas indicaciones en relación precisamente a esta nueva tarea que se viene, este foro académico. Vamos a esperar ahí que nos cargue. Bien, ahí nos está cargando ya. Señor. Muy bien, entonces, este es como tal, estos son los videos y acá, como repito, están divididos en 5 partes eh, que tienen que ver precisamente con la usabilidad y accesibilidad de los diseños web. Es como una ponencia, por decirlo así, que tiene que ver precisamente con estas dos frases, estas dos palabras como tal. Acá se presenta quién es la persona que va a impartir precisamente eh, esta charla dividida en 5 partes. De hecho, ustedes acá pueden ver directamente, pueden ir pasando una a una y solamente les voy a dejar el pequeño fragmento, le voy a dar un avance acá. ¿Quién es o quiénes son los que van a hablar un poco acerca de ello, acerca de la usabilidad web? Vamos a ver, vamos a avanzar acá. Una de las ventajas que tiene precisamente este video es precisamente que se encuentra, podemos ver acá todo lo que se nos va diciendo. Voy a ver si puedo ampliar. Bien, se nos corta acá por el cursor, por la barra. Acá solamente estoy dejando que corra un poco el video y ya vamos a hablar un poco de ello. Y voy a pausar el video en ese momento, en este punto.
Y es que la usabilidad, nos dice acá, es a la facilidad de uso. Vamos a continuar un poquito por acá nada más. Nos dice que la usabilidad es igual a facilidad de uso. Ahora bien, si hay usabilidad, eso significa, por ende, que hay accesibilidad. ¿Sí? Eso es lo que nos da a entender. Si tenemos ese artefacto como tal, le podemos dar un uso. ¿Qué podemos hacer con una cocina? Ah, muy bien, podemos cocinar nuestros alimentos. Tenemos un televisor, ah, muy bien, lo utilizamos para ver diferentes programas, videos, noticias, películas, entre otros. Tengo un equipo de sonido, ah, muy bien, lo ocupo para escuchar música, escuchar CDs, colocar mi USB, la micro CD, conectarlo con el teléfono. A eso se refiere la usabilidad. Si lo puedo utilizar, eh, la usabilidad prácticamente es ello, fácil de usar. Dejo que corra el video por acá. Ojo con la imagen. Acá, ojo con este punto. Si ven acá, cada uno de ellos nos indica hasta cierto punto qué, qué llama me abre cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa luego? Si los tapo, entonces no los voy a poder utilizar. Como cada artefacto, cada herramienta trae también una guía de uso, ¿sí? Una guía de usabilidad. Por ello se refiere a eso. Usabilidad viene de o es igual a el término o palabra o frase fácil de usar. Una nueva estrategia. Si no entiendo, entonces, ¿qué llamen de cada una? Bueno, dibujo líneas para indicar eh, cuál, eh, cuál de las líneas conectan con cada uno de los controles de fuego. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere precisamente la usabilidad. Lógicamente, no es necesario también llegar a puntos de ese tipo, pero es importante. eh, por ejemplo, acá, veamos esta otra imagen, tal como lo dice acá. No hay necesidad de dibujar las líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno está en el orden. En lo que me entiende está en el orden de cómo están ubicadas. Entonces, yo puedo utilizar por simple inspección esta cocina o, en el caso de la anterior, observar cuál me abre o cuál me va a originar el fuego para poder mover precisamente ese y poder utilizarla. Eh, Ahora bien, eh, vamos al hecho de que dentro de la usabilidad y accesibilidad precisamente hay un diseño, hay un sentido común y una simplicidad que se interceptan ambos. El diseño, bueno, la cocina, mi sentido común, en el último dibujo que se presentó, sabía por defecto cuál era la que me prendía el fuego en cada una de ellas. Simplicidad, es decir, fácil de entender, y eso me permite dar un uso a partir de estos tres factores. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente, y es de que
como saben, solo es teoría lo que hemos trabajado. Por lo tanto, el examen que se viene, y esto sí se los puedo adelantar, es teórico. Así que prestenle siempre atención a diferentes detalles, a cada uno de los detalles que vean ustedes, tanto en los documentos como en los videos, porque de ahí es donde se va a elaborar este primer examen parcial y único examen, de hecho, que se va a realizar dentro de 15 días. Solo analicemos este diagrama para comprender, por ejemplo, que también los videos nos van a servir y hay que ponerle mucha atención para tomar en cuenta posiblemente qué es lo que me va a venir o cómo puede venir estructurado el examen, de dónde vamos a tomar los elementos. Y como les repito, lo vamos a tomar de videos y documentos. Entonces, hoy en día, incluso hasta en el deporte se exige la inclusión. Acá menciona en este video de que llegar a este edificio no es apto para personas con problemas para caminar y personas en silla de ruedas. Los estadios de fútbol, por ejemplo, han obligado a los equipos, bueno, más bien, las ligas como tal, hablando por ejemplo de la mayor en el país, ha exigido a los equipos ubicar rampas para personas con discapacidad. Las escuelas, las escuelas debería ser un requisito en el 100% de escuelas contar con rampas para personas con discapacidad, para caminar en particular. Así iglesias, parques o otras instalaciones que deberían de tener precisamente formas de cómo llegar, ¿sí? Formas de o que ya se conviertan en lugares inclusivos. Eso es uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, el hecho de que hasta en esos detalles podemos ver la inclusión ya. ¿Qué pasa si de pronto un vehículo se llega a estacionar en donde hay una rampa para personas con discapacidad, con problemas para caminar, para personas en silla de ruedas? Está violentando su derecho a movilizarse libremente, porque está ocupando el lugar que a él le corresponde, o que no le corresponde precisamente a esa persona, sino que le corresponde a la persona que se encamina en silla de ruedas, que va avanzando eh, hacia un destino. Entonces, esos son los aspectos que analiza también este video. Puntos de ese tipo. Acá, por ejemplo, hay una rampa que me lleva hacia un lugar. ¿Sí? Están las gradas, muy bien, no puedo llegar por ahí, pero sí puedo llegar por un acceso aparte. Por ello es importante el diseño inclusivo, el diseño universal y un diseño para todos. Muy bien, vamos al tercer video, la parte 3. Todo tiene que ver con objetivos, diferencias y semejanzas de cada disciplina. Por ejemplo, acá habla un poco de los principios de cómo hacer una página web. Nos muestra algunos aspectos. Eh, Veamos, incluso tenemos algo curioso dentro de este video, y es que yo puedo manipular esto que tengo acá. ¿Sí? Puedo manipular la ubicación de la lectura de este video. Veamos este caso, por ejemplo, es muy particular porque es para personas, si yo tengo problemas para escuchar, puedo ir leyendo. Entonces es un recurso adecuado, pensado precisamente en personas con discapacidad, en personas que tienen problemas, de hecho, para escuchar, problemas auditivos. Vamos a ver.
Tenemos acá la parte 4. Vamos a ver solo la espera por ahí. Dentro de la accesibilidad web también existen los famosos diagramas, ¿sí? Incluso diagramas que no solo están en página web, sino que también encontramos. Por ejemplo, cuando hay una rampa, bueno, vemos precisamente una imagen de este tipo. Quiero regresar por acá. De ese tipo, veamos. Eh, de pronto, paso para peatones con problemas de visión. Eh, es decir, hasta en un diagrama yo puedo ver reflejada la instrucción como tal. Incluso utilizar la web para crear precisamente páginas destinadas a personas de este tipo, a personas con una necesidad educativa especial. Entonces, toda esta serie de videos es una continuidad. Prácticamente no nos va a llevar, quizás me atreveré yo, ni una hora en poder ver toda esta serie de videos. Acá incluso nos explica los principios. Ya en el documento hablaba un poco de algunos principios. Acá lo resume de otra manera diferente, pero también, lógicamente, importante. Voy a avanzar nada más hasta este punto de este video. Y, y es que cuando estoy creando diseños web, hay que tener en cuenta, por ejemplo, puede ser un blog, puede ser un documento, hay que tomar en cuenta también incluso hasta la forma en cómo lo estoy haciendo. Veamos. Que se lea muy bien para las personas con... digamos, yo puedo ver, pero de pronto, yo no logro comprender qué dice aquí. Entonces, hasta en eso, en el diseño que yo le debo de dar a una web, en el diseño que yo le debo de dar a un texto, hay que tener un gran cuidado. Estos son los aspectos que nos hablan los diferentes videos. Como repito, en esta ocasión, si ustedes ven, es una sola serie, dado por un mismo expositor, que tiene que ver con introducción al desarrollo web. No tiene que ver con dispositivos, no tiene, no tiene que ver con software ni con hardware, tiene que ver directamente con creación de contenido para páginas web. Esto es lo que nos hablan un poco los videos. Lo vimos un poco, se los mostré de una forma resumida, rápida. Pero me gustaría también, pues de tu parte, Kenia, conocer qué te llamó la atención de los pequeños fragmentos que colocamos acá, de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de los diferentes videos? Como repito, no nos va a llevar aproximadamente una hora, lo mucho, en poder ver todos esos videos. Pero me gustaría saber qué es lo que te llamó la atención de cada uno de ellos.
Es correcto, de hecho, si te das cuenta, no se basa en lo complejo, no, basa con un ejemplo sencillo para comprender un poco lo que tiene que ver con usabilidad. Es correcto, y es que si vemos desde el punto de vista básico los ejemplos que están acerca de usabilidad en el video, bueno, nos ayuda a entenderlo mejor. Ahora bien, pasémoslo al ámbito educativo. Bueno, una escuela que no tiene la infraestructura correspondiente tampoco va a tener la capacidad de tener precisamente acceso a una tecnología de calidad. Y eso se ve en nuestro país, se ve en muchos países de Latinoamérica. Es una de las razones por la cual la educación muchas veces no avanza en países como el nuestro. No porque no haya voluntad, porque muchas veces la voluntad está, pero no está el recurso, no está la ayuda necesaria. Y eso es prácticamente muchas veces lo que dificulta precisamente el avance en educación y lógicamente el avance en tecnología. Es complicado porque no solo se ve en el ámbito educativo, es en muchas ramas. De pronto nos quejamos, por ejemplo, que no exportamos nada a otros países, que de pronto en deporte siempre hay fracaso, que de pronto en competencias de tipo educativo hay fracasos, no se logra sacar adelante un proyecto, pero es porque siempre, aunque sabemos dónde está el problema, nos mantenemos por ahí y vienen los años y nuevamente volvemos a observar el mismo problema y no hacemos nada por mejorarlo. Y esa es una de las situaciones que muchas veces dificultan precisamente no solo el avance en infraestructura, sino lógicamente el avance en tecnología, porque ambas van de la mano. Ambas prácticamente van caminando de la mano y si uno no avanza, es muy difícil que la otra también avance. Bien, esto es lo que teníamos para este día acerca de esta tercera unidad. No sé si tenés algo que agregar, Kenia, antes de pasar al último punto. Vaya, muy bien. Entonces, como último punto, pues vamos, bueno, vamos a socializar la consigna y rúbrica para el ensayo académico. Eh, Creo que lo tenemos por acá. Vamos a abrir este último documento y con eso pues vamos a ir finalizando la tutoría del día de hoy. Consigna y rúbrica del ensayo para foro académico. Ese ya lo pueden ver ustedes en plataforma. En la pestaña de tareas y evaluaciones, bajen hasta la unidad número 3 y ahí van a encontrar la consigna y rúbrica de este foro académico.
Y precisamente es este que les tengo acá. Muy bien. Objetivo, bueno, conocer y establecer requerimientos necesarios para adaptar la tecnología a la necesidad de los estudiantes y poder lograr así una comunicación más fluida entre las personas y la tecnología digital. Y por lógica, reducir la brecha tecnológica humano-digital. El contenido, bueno, es el de la unidad, accesibilidad y usabilidad, el diseño universal, la clasificación de ayudas técnicas y los hardware accesibles. Mencionar lo siguiente, y es de que deben de revisar las lecturas y por lógica revisar los videos. A partir de hoy corre el tiempo para realizar este ensayo. ¿Cuándo lo van a entregar? Ojo, lo van a entregar entre el 19 y 21 de abril. Recomendación, no esperemos hasta el último día y mucho menos hasta en los últimos minutos. ¿Por qué razón? Bueno, les explico. Ese es el periodo de entrega, muy bien, pero hay una situación y es que este foro no lo van a entregar en un espacio como entregaron en la tarea 1 o como el que van a entregar de la tarea 2, no, este espacio es diferente. Si ustedes ya han trabajado con foros académicos, me estarían comprendiendo a qué me refiero, pero ya se lo voy a explicar detalladamente. Como repito, hay que leer los materiales, ver los videos y luego realizar el ensayo que tiene un valor, como repito, del 5% de la nota final. Esta tarea va a consistir en entregar un ensayo basándose en los documentos de lectura de la unidad 3, con un mínimo de 700 palabras. Ojo, mínimo, significa que puede ser más largo, pero lo mínimo que deben entregar son 700 palabras, excluyendo lógicamente las citas, sobre la temática requisitos para la inclusión digital. Sí, ese es el tema, requisitos para la inclusión digital. Y respondernos las siguientes preguntas. ¿La accesibilidad es solo para personas con discapacidad? ¿Cómo se logra que un sitio web sea accesible? Esas dos preguntas hay que respondernos en el ensayo académico. Ahora, ojo, y esto es importante. El ensayo lo van a publicar en Word. Si ustedes suben su ensayo en PDF, entonces, según la rúbrica, automáticamente pierden porcentaje. ¿Por qué? Porque si no suben, ojo, si no se cumple con la extensión del archivo, entonces van a perder ponderación. Si lo suben en PDF, pierden porcentaje. Entonces, el archivo lo van a entregar en un documento de Word que lo van a alojar en plataforma en el foro académico cuando este se habilite. Si ustedes conocen los foros académicos, el foro, de hecho, lo pueden ver incluso en el foro de dudas o en cualquier otro foro. Esos foros tienen donde colocar su tema, colocar el asunto y tiene el espacio para subir el documento. Allí es donde ustedes van a subir el respectivo ensayo. Lógicamente ahorita no está el espacio disponible, ¿verdad? No está habilitado, pero en este momento se va a habilitar y ustedes van a poder colocar precisamente el foro. Van a poder colocar el archivo en el foro. Se los van a habilitar en el espacio correspondiente de la unidad 3. Quiero ver si puedo orientarles un poco a lo que me refiero. Lo van a subir lógicamente en tareas y evaluaciones. Y el espacio se va a habilitar justo por acá. Acá está el documento, ¿sí? Documento y consigna. Entonces, ¿cómo funciona el foro? Bueno, solo les voy a mostrar el foro de dudas nada más para que ustedes lo comprendan. En el foro de dudas ustedes ven que está el espacio para colocar el tema, ustedes añaden el tema,
Añaden un nuevo tema. Yo no voy a añadir acá, solamente lo abro como modelo. Van a colocar su asunto, van a colocar un mensaje de qué es lo que están publicando y ustedes pueden subir el archivo, un archivo en Word. Eso es lo que van a colocar, el archivo de Word. Y luego lo dan, pues le dan enviar al foro. Nada más. Eso lógicamente va a ser cuando se los habiliten acá en tareas y evaluaciones. Por acá va a aparecer ese espacio cuando se habilite, precisamente del 19 al 21. Muy bien. ¿Qué va a tener el documento? Portada, un índice automático. Ojo, automático significa que no van a ir haciendo ustedes el índice manual. El índice lo debe de generar automático. Va a llevar objetivos, va a llevar el contenido propuesto, incluyendo imágenes que ustedes quieren, o referencias a otros documentos y videos, y conclusiones. Acá sí ya da una estructura que debe de llevar el documento. Ahora bien, ¿se recuerdan que les dije hace unos minutos de que no esperen a la fecha límite, ¿sí? Ni a la hora límite? ¿Por qué? Por lo siguiente. Y es de que, como regla, para obtener nota, ustedes deben, en la evaluación, ustedes van a colocar su foro, pero también debe incluir comentarios, al menos 2 ensayos de sus compañeros. ¿Qué significa? Bueno, como acá en el grupo somos 3, significa que Kenia le debe de comentar su aporte a Abraham y a Guadalupe. Guadalupe debe de comentarle a Abraham y a Kenia. Abraham debe de comentarle a Kenia y Guadalupe. ¿Sí? Deben de haber 2 aportes. 2 aportes. ¿Qué significa entonces? Que deben de leer el ensayo de sus compañeros para poder hacer su aporte. ¿Qué pasa si yo publiqué mi ensayo a las 11:30 del día 21? No le voy a dar oportunidad a los demás que comenten mi ensayo. Por otro lado, el ensayo, después de que ustedes publican un tema en un foro, este tiene 30 minutos antes de ser oficialmente publicado. Entonces, pedirles eso, ¿verdad? De que al menos si van a publicar, lo publiquen al menos el 19 o 20, para que no nos topemos con el hecho de que no podamos comentarles a sus demás compañeros. Espero que me haya dado a entender, ¿verdad? En ese sentido. Y recordar que ustedes tienen la libertad de elegir la temática a un nivel, ya sea primaria, parvularia, decir tal cual han hecho las tareas anteriores. Entonces, importante eso que les menciono de la fecha, que no se esperen a último momento, porque no es entrega de tareas, sino un foro de participación. Muy bien, y recordar siempre que un ensayo no es un resumen. Acá están los aspectos a evaluar, que son puntualidad al entregar el ensayo completo, extensión según lo solicitado, que tiene que ver con el número de palabras, ¿verdad? Cantidad, bueno, extensión va más orientado a que no sea .pdf, sino que sea .doc en Word. Cantidad de palabras, ortografía, que haya comentado 2 ensayos de sus compañeros, que la ortografía sea correcta en los comentarios. Solo démonos cuenta acá, la ortografía lleva el 25%. ¿Sí? 15 en el ensayo, 10 en los comentarios. Comentarios con análisis, ¿sí? que no solamente vayan a colocar excelente aporte, compañero, lo felicito, como muchas veces ha sucedido en otros foros, en otras asignaturas. Ser analítico en los comentarios. Y que el formato sea aceptado, es decir, que vaya con portada, con índice automático, con objetivos, con citas, con referencias, utilizando normas APA. Porque hubo ensayos en la primera tarea que no llevaban las normas APA, que la bibliografía había sido digitada, que no había sido generada a partir de las normas APA, utilizando la referencia bibliográfica de Word.
Entonces, cuidado con ello. La actividad tiene 5%, hay que tomar cada uno de los lineamientos. Recuerden que el plagio es calificado con 0, es decir, si colocan algo en el documento y no está citado, se va a considerar plagio y por ende puede ser anulado. Recordar también que no hay prórroga para la entrega. Rúbrica, bueno, puntualidad. Lo entregó a más tardar, esa es la palabra, a más tardar, el 21 de abril completa, 10%. Al ensayo le faltan partes. Y lo entregó el día. Pero le faltan partes al ensayo. Entonces, le faltó bibliografía. Entonces no le doy el 10, le doy el 7. El documento no tiene conclusiones, no tiene objetivos, solamente el desarrollo del contenido, 5%. A eso se refiere la puntualidad. Extensión. Muy bien, extensión. Y es que desarrolla los 3 puntos. ¿Sí? Muy bien, tengo el 20. Solo desarrollé 2. El tema y una pregunta. Entonces solo tengo 15%. Solo desarrollé los requisitos. Muy bien, solo tengo el 10%. Significa que cada punto va a ir de la mano. Si el trabajo lo entrega a medias, entonces también voy a tener un desarrollo incompleto, una extensión incompleta. Ortografía, bueno, ya sabemos el punto. Algún error, o sea, un error de ortografía me quita el 3%. Algunos errores o pocos errores me baja otro porcentaje. Cantidad de palabras, muy bien. Ir entre ese rango o más, lo tengo todo. Pero según el rango que complete, también así va a ir colocándose el debido porcentaje de ponderación. Luego, a los comentarios, le comenté a 2 compañeros, muy bien, pero hice un buen análisis, logré 10. Posiblemente hice los 2 comentarios, pero uno no lleva análisis, entonces 7. Si solo le comenté a un compañero, solo tengo 5. Bien. Comenté, pero no tiene nada que ver con el ensayo de mi compañero. Muy bien, solo tengo 3. Y acá solamente comentar. Acá no se refiere a que si no hay citas. Acá es más bien, no hay comentario a sus compañeros. No hay comentario a sus compañeros. Bien, entonces se califica con 0 si no logró comentar. Ortografía en los comentarios, misma mecánica, ningún error, alguno, pocos. Y acá es múltiples o graves errores de ortografía. Sería esto mismo acá. Es decir, acá posiblemente se nos fue ese detalle a la hora de que lo digitaran. Bien, pero acá es múltiples errores, entonces 0%. Comentarios. Muy bien, comentarios con análisis. Muy bien. Una cosa va a ser hacer los 2 comentarios con base en los ensayos y otra va a ser que verificar si también ha sido con un buen análisis. No hay mucha profundidad de mi comentario hacia el ensayo de mi compañero, 7%. No se apega mucho al ensayo, 5%. Y si no hay comentario, bueno, entonces tengo 0. Si acá hay 0, entonces acá también va a haber 0. O lógicamente acá va a haber 0. Significa que solo la parte de comentarios lleva el 40%, lleva el 30%. Entonces también cuidado a ello. Y por último el formato, ¿sí? Cumple con el formato, que sea Word y extensión de archivo según las indicaciones, muy bien, tengo todo. Posiblemente lo mandé en PDF y no le coloqué algunas partes, 3%. Esos son los aspectos del foro académico. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero era importante pues dar a conocer la consigna y rúbrica para este foro académico. Bien,
indicaciones, pues, antes de finalizar el examen parcial programado para el sábado 9 de abril, se tiene entendido que va a ir de 8 a 4. Claro, si ustedes entran a las 10, solo van a tener 2 horas para realizar. Entonces, tomemos en cuenta ese aspecto, porque aunque esté habilitado por varias horas, ustedes solo van a tener 2 horas para realizar el examen parcial. Y en su momento les voy a dar más indicaciones sobre ello. Además, puedes recordar que no se van a permitir entregas fuera de plazo. Y esto lo menciono porque mañana vence la fecha de entrega de la tarea 2. Así que pedirles pues estar al tanto de ello porque, recordando, tiene el 10% de la nota final y mañana vence esta entrega. Muy bien, eso era lo que se tenía para el día de hoy. No sé si tenés alguna pregunta, Kenia, con respecto a la consigna del foro y, a su vez, sobre el parcial del próximo 9 de abril. Va muy bien. Y además puede ser algo que quieras agregar antes de dar por finalizada la tutoría. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, agradecerte por tu tiempo para la tutoría del día de hoy, por los aportes también utilizando acá el chat de la reunión. Nuevamente el recordatorio, el parcial para el próximo 9 de abril. Cualquier duda ustedes pueden hacerla saber, yo voy a estar al pendiente para poder pues, darles respuesta a lo que vaya surgiendo en el tiempo. Entonces, con eso estaríamos terminando el día de hoy y por lo demás, pues desearte un feliz día.